Bien, hemos visto ya la importancia del ambiente para el círculo de lectura y de la selección del acervo o de las propuestas temáticas que les vamos a proponer a nuestros amigos, a nuestros colegas para construir un círculo de lectura. Hay un elemento importante que me parece que es el más importante, que se refiere a la persona que vamos a llamar un mediador de lectura, la persona que va a organizar este círculo de lectura. Esta persona ha de tener ciertas características, en el entendido que todas estas características es un proceso de aprendizaje y las vamos adquiriendo en la medida en que vamos avanzando. Las características de un mediador de lectura las podemos centrar en algunas actitudes frente al grupo, frente a los demás, que tiene que ser, por ejemplo, si vamos a promover la escucha, tenemos que ser eh, muy, muy atentos. Nosotros también tenemos que saber escuchar y para que ellos aprendan a escuchar lo tenemos que mostrar a través del ejemplo. ¿Sí? Esto quiere decir saber guardar silencio, saber entender desde dónde está hablando el otro, cuáles son las inquietudes. Muchas veces nos cuesta trabajo expresarnos o a algunos de los miembros les cuesta trabajo expresar y no se utilizan necesariamente las palabras adecuadas, correctas. Entonces, uno como mediador debe estar pensando como en dos canchas. Por un lado en lo que está diciendo, pero por otro lado en lo que está queriendo decir y en cómo construye las ideas, cuáles son las palabras que utiliza. Para eso nos sirve mucho también esta otra característica que es la de observar. Tenemos que estar muy atentos a la escucha, pero también a la observación, al cómo se mueve, a qué otros libros ha visto, cuáles son las actitudes, las relaciones, y eso nos ayuda más a conocerlos, a poder sentirlos, más que poder pensarlos, se trata de poder sentirlos, porque cuando estamos en un círculo se hace también una sinergia energética, que tiene que ver más con una cuestión del sentimiento, de la sensación, que con la razón. Están las dos, pero participa mucho una cuestión energética en esta cuestión. Otra de las actitudes es de mucha humildad. Nosotros tenemos que promover la curiosidad de los otros. Muchas veces, si nosotros ya sabemos algo de algún tema que está tramando, lo mejor sería promover la curiosidad entre los miembros de este círculo de lectura para que investiguen por sí mismos o para que puedan hablar más sobre aquello que saben, sobre aquello que intuyen, aquello que se imaginan sobre determinado hecho o acontecimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a hablar, por decir, de un acontecimiento histórico, vamos a hablar, por ejemplo, del terremoto de la Ciudad de México en 1985 y de cómo eso pudo haber cambiado la dinámica del país. Para alguien que vive en Durango, para alguien que vive en Chihuahua, es muy distinto para alguien que vive en la Ciudad de México o que vive en Oaxaca, que tienen una relación o que tenemos una relación mucho más cercana con los terremotos. Cada uno habla desde su propia experiencia, desde lo que sabe. Probablemente los que viven en Durango, los que viven en Chihuahua, habrán escuchado hablar de eso, pero muy probablemente o nosotros lo vivimos o alguno de nuestros parientes lo vivió muy cerca y entonces la palabra y lo que hemos escuchado es de primera mano, muy cercana. Ahí está una posibilidad de construir el diálogo. Entonces, en la medida en que demos más oportunidad para que los otros hablen, en esa medida se pueden comprender y hacer mejor las cosas. Entonces, se requiere mucha humildad y promover la curiosidad. No necesitamos decir todo lo que sabemos, sino lo que necesitamos es generar condiciones para que todos sepan cada vez más. Entonces, esa actitud de humildad es muy importante. Ahora, cuando nosotros vamos a intervenir y estamos hablando sobre algún tema en particular, es importante que nosotros podamos dar los argumentos, sobre todo que están presentes en la lectura, en el texto o en lo que escuchamos. No porque haya una verdad única, no porque haya una interpretación única del texto, sino que nosotros podemos más bien pensarlo como cuestiones de pistas. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Qué es lo que había en la imagen que me da a pensar que las cosas son así o fueron de determinada forma?
Esta situación, esta condición de humildad nos ayuda a que el otro valore también su punto de vista, valore su interpretación y tenga también la posibilidad de modificarla si es que es el caso, porque puede ser que uno mismo también la pueda modificar a partir de lo que los otros nos dicen. Esto hace que podamos construir mejores condiciones para el diálogo, mejores condiciones para la comprensión y en consecuencia mucho mejores relaciones humanas y sociales. Entonces, esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de comunidades lectoras. Una comunidad lectora es una comunidad que habla sobre los diferentes temas que le interesan o que de los cuales necesita saber y que estos temas y que estos diálogos se reflejan necesariamente en la toma de decisiones a nivel comunitario y social. Decisiones que son importantes, por ejemplo, para la vida en común, si tiene que ver con una carretera, si tiene que ver con un parque, con un jardín, si tiene que ver incluso con una decisión política. Es importante que haya diálogo y que este diálogo sea respetuoso, que aprendamos a escucharnos, que aprendamos a saber desde dónde habla el otro, es decir, desde dónde piensa las cosas, desde dónde las comprende y que nosotros cuando hablemos saber que les estamos dando la oportunidad, así como ellos nos los dan cuando hablamos, les estamos dando la oportunidad de una nueva lectura de las cosas, de una nueva lectura del mundo o de un incremento en esa comprensión del mundo. Cuando tenemos entonces todas estas condiciones de diálogo, de respeto frente a la escucha de los otros, tenemos una actitud de observación, tenemos una actitud de consideración y las ganas de llevar a promover la reflexión y el diálogo sobre un tema que puede ser de interés o de necesidad para nuestras propias comunidades, estamos haciendo una mediación que impulsa a la circulación de la palabra, que impulsa a un pensamiento más crítico y por tanto a una participación mucho más asertiva en las cuestiones de la vida ciudadana.